El autobús entró suavemente en la calle principal de Raitov y exhalé aliviado. A casa. 2 meses lejos de mi hija era demasiado tiempo, por mucho que quisiera a Prudence y a su familia. A los 67 años, ansiaba un entorno familiar, mi propia cama y la tranquilidad de mi propia cocina. Aquí estamos, señora, dijo el conductor, mirándome por el retrovisor. Me levanté lentamente del asiento, sintiendo el dolor de rodillas por el viaje de 5 horas. Era un desagradable recordatorio de mi edad. Saqué con cuidado mi pequeña maleta del estante. De joven, una mochila me habría bastado, pero ahora prefería las cosas con ruedas, practicidad antes que orgullo. Raitov no había cambiado mucho en los 2 meses que estuve fuera. Seguían siendo las mismas casitas pulcras en la calle principal, el mismo supermercado de buena comida en la esquina donde suelo comprar comida los martes, día de descuentos para personas mayores, y el mismo parque polvoriento donde las madres pasean a sus hijos. Me sorprendí pensando que hacía tiempo que no veía a mi cuñada Dorene ni a mi nieta Lily entre ellas. El taxi me llevó a mi pequeña pero acogedora casa en la calle Alder. George, mi difunto esposo, la compró hace 35 años cuando nuestros hijos eran muy pequeños. Es una inversión de futuro, Eve, dijo entonces. George siempre pensaba a futuro, aprobaría cómo administraba nuestras finanzas después de su muerte. La casa me recibió con un frío intenso y un ligero olor a polvo. Abrí las ventanas, dejando entrar el aire de mayo. Revisé el contestador, 2 mensajes. El primero de Mónica del club de lectura, una invitación a una reunión el próximo miércoles. El segundo del banco, la típica confirmación de que el pago mensual de la hipoteca de mi hijo se había realizado correctamente. Estos pagos han sido parte integral de mi vida durante los últimos 5 años, desde que Fletcher perdió un buen puesto en una compañía de seguros en un centro regional, y aceptó un trabajo como tasador en la sucursal local por la mitad del salario. Es temporal, mamá, prometió mi hijo. Hasta que me recupere. Acababa de enterrar a George y me sentía perdido solo en la enorme casa. Tener a la familia de mi hijo cerca me pareció una buena idea. Había ayudado con la entrada de su casa y ahora pagaba 2/3 de la hipoteca cada mes. Fletcher insistió en que era un préstamo que seguro pagaría. No necesitaba el dinero, la pensión de George, el seguro y nuestras inversiones a lo largo de los años me habían dado una vida cómoda. Me alegré de tener la oportunidad de ayudar. Después de desempacar y ducharme, decidí no posponer la visita a mi hijo. Claro, nos habíamos llamado durante mi ausencia, pero extrañaba a Lily. A los 6 años era una niña tranquila y reflexiva, nada que ver con los hijos bulliciosos y activos de Dorene, de su primer matrimonio, Lance de 14 años y Marissa de 12. La casa de Fletcher estaba a 10 minutos a pie de la mía. Tenía 2 pisos y un pequeño jardín, modesto pero bonito. Noté que el césped no se había cortado en años, y los parterres cerca de la entrada estaban cubiertos de maleza. Fletcher se enorgullecía de su jardín, donde pasaba todos los fines de semana. Llamé a la puerta, escuchando los ruidos del interior. La tele estaba a todo volumen, algún concurso, creo. Dorene abrió la puerta y su rostro se quedó paralizado un instante antes de sonreír. Evelyn, qué sorpresa. No te esperábamos hoy. Decidí no avisarte, dijo arreglándose el pelo y tirando de una camiseta hecha a mano. Regresé hace un par de horas y quería verlos a todos. Claro, claro, pasa. Dorene se hizo a un lado. Los niños se alegrarán de verte. Lance. Marissa. La abuela Evelyn está aquí. Me di cuenta de que el nombre de Lily no había aparecido. La sala estaba hecha un desastre. Los cojines del sofá estaban amontonados, paquetes vacíos de papas fritas y refrescos en la mesa de centro. La televisión estaba tan alta que había que esforzarse para oír las palabras. Lance, un adolescente alto con auriculares al cuello, se apartó a regañadientes de su tableta.
Hola, abuela, murmuró sin apenas mirarme antes de volver a mirar la pantalla. Marisa entró corriendo de la cocina, masticando algo. Abuela. Se levantó de un salto y me abrazó. ¿Trajiste algo de tu viaje? Una pregunta típica. Estoy acostumbrada a que los hijos de Dorene me vean como una fuente de regalos. Claro, cariño. Me dejé el bolso en casa, pero la próxima vez me aseguraré de llevar algo, le dije, acariciándole la cabeza. ¿Dónde está Lily?, pregunté. Está arriba haciendo la tarea, respondió Dorene rápidamente bajando el volumen del televisor. Fletcher sigue trabajando, debería volver en una hora. ¿Te apetece un té? Asentí y la seguí a la cocina, notando que se veía un poco diferente a como la recordaba, una cafetera nueva, un microondas caro. No es que estuviera contando el dinero de mi hijo, pero estas compras se salían de su presupuesto previsto. ¿Cómo están los Prudentes?, preguntó Dorene poniendo la tetera. ¿Y qué tal están en New Haven? Prudence está bien, ocupada con su galería, y el pueblo es agradable, aunque un poco ruidoso para mí. Me senté a la mesa. ¿Cómo le va a Lily en la escuela? El rostro de Dorene se tensó por un momento. Bien, se encogió de hombros. La maestra dice que es demasiado callada y que no socializa mucho con los demás niños. Estamos pensando en llevarla a un psicólogo infantil, quizás solo necesite más atención en casa. Sugerí con cautela, le prestamos mucha atención, Evelyn. Dorene respondió con frialdad, pero tenemos 3 hijos, y Lily no es la única que necesita atención. Lance está pasando por una adolescencia difícil, y Marisa tiene una competición de natación dentro de 2 semanas. Me di cuenta de que al conversar, Dorene siempre ponía un límite entre sus hijos y Lily. Claro que lo entendí. Asentí sin insistir en el tema. ¿Cómo le va a Fletcher en el trabajo? Mejor. Dorene me puso una taza de té delante. Lo han ascendido a tasador senior. Su sueldo no ha cambiado mucho todavía, pero dice que le darán un aumento considerable para finales de año. Había oído esa frase durante años, para fin de año, pronto, casi. Mientras tanto mi dinero seguía destinado a pagar la hipoteca. Genial, dije con un sorbo de té. ¿Puedo subir a saludar a Lily? Dorene dijo rápidamente, ¿no quieres que se distraiga de sus clases? Sacó una mala nota en matemáticas hace poco, así que ya la está compensando. Mejor espera a después de cenar, estará abajo. Algo en su tono me hizo recelar. Lily solía ser una estudiante de sobresaliente, y desde cuando una niña de 6 años no podía interrumpir ni 5 minutos para saludar a su abuela. Pasamos a la sala, donde Dorene empezó a recoger con inquietud sus pertenencias desperdigadas. Disculpen el desorden, los niños estuvieron muy activos hoy. Se rió nerviosamente. Lance, quita los auriculares de la mesa. El adolescente puso los ojos en blanco pero obedeció. Vi algunas fotos nuevas en la estantería, Dorene y los niños en un resort, Lance con su bicicleta nueva, Marisa en traje de baño con su medalla, Fletcher y Dorene frente a un yate. Fotos preciosas, comenté. ¿Cuándo fuiste de vacaciones a la costa? Fue en marzo durante las vacaciones de primavera, dijo Dorene con un poco de vergüenza. Fue solo un viaje de 4 días, y fue una ganga. Asentí sin mostrar sorpresa. En marzo Fletcher me había llamado pidiéndome más dinero para arreglar el techo, $2.000. Al parecer, reparar el techo ahora se llama viaje a la costa. ¿Dónde están las fotos de Lily?, pregunté sin ver a mi nieta en ninguna. Se estaba quedando con mi mamá, respondió Dorene apresuradamente. Estaba resfriándose. No queríamos correr ningún riesgo. O no quería gastar dinero en otro billete, pensé, pero no dije nada en ese momento. Se oyeron pasos silenciosos desde arriba, y una pequeña figura apareció en la escalera. Lily, con una camiseta sencilla y vaqueros,
bajaba con cautela, agarrándose a la barandilla. Abuela. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio. Lily, te dije que no bajaras hasta que terminaras tus clases, dijo Dorene bruscamente. La chica se quedó paralizada en el último escalón, con los delgados hombros tensos. Me levanté rápidamente y me acerqué a mi nieta. Ven aquí, cariño. Te extrañé muchísimo. Lily corrió hacia mí, y me rodeó la cintura con sus brazos. La sentí temblar y la abracé con más fuerza. Has crecido, sonreí, echándome hacia atrás para verla mejor. Y te ha crecido el pelo, sonrió Lily tímidamente tirando de su trenza rubia. ¿Cuánto tiempo te quedarás?, preguntó. He vuelto para quedarme, cariño. Nos veremos a menudo. Lily, tienes que terminar tu tarea, intervino Dorene, disculpándome. Lo siento, Evelyn, pero tiene un examen mañana. Ya casi termino, mamá, dijo Lily en voz baja. Casi no significa que ya esté, la interrumpió Dorene. Sube ya. Noté el cambio en el rostro de mi nieta, como si se le hubiera caído una máscara, borrando la alegría reciente. Asintió obedientemente y se dirigió hacia las escaleras. Estaré contigo en un minuto, le grité. Dorene apretó los labios con frustración, pero no dijo nada. La ayudaré con las matemáticas, le expliqué con una sonrisa. Al fin y al cabo soy contadora de verdad. Como quieras, Dorene se encogió de hombros. Voy a preparar la cena. ¿Te quedas si no te importa? Cuando mi cuñada desapareció en la cocina, subí las escaleras al segundo piso. La habitación de Lily estaba al fondo del pasillo, la más pequeña de la casa, según recordaba. Llamé suavemente. Entra, dijo una voz tranquila. Lily estaba sentada en un pequeño escritorio, inclinada sobre una libreta. La habitación tenía un aspecto estético, una cama estrecha, un armario pequeño, una estantería llena de libros, sin pósteres, con pocos juguetes, un marcado contraste con las habitaciones de Lance y Marissa, llenas de aparatos y pósteres. Muéstrame tus matemáticas, dije sentándome a su lado. Lily me pasó el cuaderno. Los ejemplos típicos de suma y resta de primer grado, todos correctos. Aquí no hay ningún error, dije. Lo estás haciendo genial. Lo sé, respondió en voz baja. Pero mamá siempre lo comprueba. Observé el rostro delgado de mi nieta. Se había puesto aún más pálida en 2 meses, con ojeras, algo poco habitual en una niña de 6 años. ¿Cómo va la escuela, pequeña? Le acaricié la cabeza. Bien, dijo encogiéndose de hombros. La profesora dice que leo bien. ¿Y tus amigos? Lily guardó silencio un momento. No muchos, admitió finalmente, pero está Abby. Nos sentamos en el mismo escritorio. Es amable. Qué bien, sonreí. ¿Y en casa, cómo te llevas con Lance y Marissa? Su rostro se enmudeció al instante. Está bien, bajó la mirada. Son mayores, tienen sus propias cosas que hacer. Algo me decía que sus propias cosas no explicaba la tensión que estaba percibiendo. ¿Sabes que te traje algo? Saqué una cajita del bolsillo y la abrí. Dentro había un colgante de plata con forma de media luna y una estrella. No era nada especial, pero vi cómo se le iluminaban los ojos a Lily. ¿Es para mí?, preguntó con incredulidad. Para ti. Le puse la cadena al cuello. Es un amuleto. Cuando estés triste o asustada, puedes tocarlo y recordar que tu abuela siempre está contigo. Lily me abrazó y la sentí temblar. Gracias, susurró. Nos sentamos juntas otra media hora. Le conté sobre mi viaje, sobre el museo de dinosaurios que había visitado para describírselo a mi nieta. Lily escuchaba con los ojos abiertos, absorbiendo cada palabra. Me pareció que estaba cobrando vida, convirtiéndose en la niña curiosa que recordaba.
La puerta principal se cerró de golpe abajo. Fletcher había regresado. Oí la voz fuerte de su hijo saludando a Dorene, y luego el ruido de pasos. Al parecer, Marissa y Lance habían bajado a saludar a su padre. Vamos abajo. Tomé la mano de Lily. Tu papá está en la sala. El ambiente había cambiado. Fletcher, todavía con su ropa de trabajo, estaba sentado en una silla, y Lance le mostraba algo en una tableta. Marissa rondaba cerca, presumiendo de sus nuevos auriculares. Dorene estaba en la puerta de la cocina con una sonrisa de satisfacción. Mamá. Fletcher se levantó al verme. ¡Qué sorpresa! ¿Por qué no me avisaste que venías? Me abrazó y pude oler la colonia cara, otro gasto inesperado para un hombre que apenas llegaba a fin de mes. Pensé en darte una sorpresa, sonreí. ¿Qué tal el trabajo? Cada vez mejor, dijo alegremente. Espero un ascenso en un par de meses, así que pronto podremos hablar sobre el retorno de tu inversión en nuestra casa. Inversión, lo llamó ahora, no un rescate financiero, ni un préstamo, sino una inversión, como si yo contara con un retorno. Tómate tu tiempo, negué con la cabeza. Ponte de pie primero. Ay, ya casi llego, me guiñó un ojo. Dorene, ¿está lista la cena? Me muero de hambre. En 10 minutos, cariño. Dorene desapareció en la cocina. Noté que Lily había estado a mi lado todo el tiempo, agarrándome la mano con fuerza. Fletcher ni siquiera saludó a su hija. Papá, mira lo que me regaló la abuela. Lily le mostró el colgante tímidamente. Fletcher lo miró. Es una joyita preciosa. Se volvió hacia Lance. ¿Y qué pasa con tu nuevo nivel en el juego? Lily hundió los hombros. Sentí una punzada de dolor por ella. Durante la cena observé la dinámica familiar. Fletcher y Dorene hablaban animadamente de sus próximas vacaciones. Lance y Marissa se interrumpían, hablando de la escuela y los amigos. Lily comía en silencio sin levantar la vista del plato. Nadie se dirigía a ella, nadie le hacía preguntas, era como si fuera un fantasma en la mesa. ¿Cómo te va en la escuela, Lily?, pregunté tras una pausa, como si todos recordaran su existencia. Tiene problemas con las matemáticas, respondió Fletcher en lugar de su hija. Su maestra dice que necesita estudiar más. Pero revisé sus tareas y todas están correctas, repliqué. Así que por fin se está poniendo lista, resopló Dorene. La semana pasada sacó un suspenso. No fue un suspenso, dijo Lily en voz baja. Solo un error. No te enfades con tu madre, la interrumpió Fletcher. Noté que Marissa y Lance intercambiaban sonrisas burlonas. Algo andaba mal en esta familia, y mi nieta era el meollo del problema. Después de cenar, Fletcher me ofreció un brandy. Nos sentamos en la sala mientras Dorene acostaba a los niños. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó mi hijo. ¿No te sientes sola en esta casa tan grande? Ya me he acostumbrado, me encogí de hombros. Tengo un club de lectura, trabajo en el jardín y a veces ayudo en la biblioteca local. Podrías vender la casa y mudarte a un apartamento más pequeño, dijo Fletcher con naturalidad, o incluso a nuestra casa, tenemos una habitación de invitados. Miré a mi hijo con atención, era evidente que había un interés económico tras la oferta. Me gusta mi casa, dije con firmeza. Tengo demasiados recuerdos de tu padre como para venderla. Fletcher apretó los labios. Claro. Lo sé. Solo pensé que te resultaría más fácil. No es tan difícil para mí. Di un sorbo a mi coñac. Por cierto, vi que te compraste algunas cosas nuevas, una cafetera, un microondas y Dorene mencionó unas vacaciones en la costa. Fletcher dudó. Sí, las cosas han mejorado, la bonificación en el trabajo, ya sabes, y a Dorene le subieron el sueldo.
Asentí sin mencionar la reparación del techo de marzo. Me alegro. Pronto podrás arreglártela sin mi ayuda. Claro, mamá. Sonrió ampliamente. Ya falta poco. Justo cuando estaba a punto de irme, una pequeña figura en pijama apareció en la escalera. Lily bajó y me dio un fuerte abrazo. Vuelve mañana, abuela, susurró. Lo haré, cariño. La besé en la frente. Dorene salió de la cocina y miró a su hija con severidad. Lily, deberías estar en la cama, sube. La chica me miró por última vez y se fue corriendo. De camino a casa, pensé en lo que había visto. La hermosa fachada de una familia próspera ocultaba algo desagradable. Mi hijo y su esposa vivían por encima de sus posibilidades, gastando mi dinero en sus caprichos, y mi nieta, algo estaba totalmente mal en la forma en que trataban a Lily en casa. Me senté en la silla junto a la ventana donde George solía sentarse cuando pensaba en cosas importantes. ¿Qué harías, cariño?, pregunté mentalmente. La respuesta llegó al instante como si estuviera a mi lado: siempre sabes lo que es correcto. Decidí observar un poco más antes de sacar conclusiones, pero mi intuición me decía que la situación era más grave de lo que parecía a primera vista y, si mis sospechas se confirmaban, tendría que tomar algunas decisiones difíciles. Había pasado una semana desde mi regreso a Raytown. Había visitado a la familia de mi hijo 2 veces en ese tiempo, y en cada ocasión noté pequeños pero inquietantes detalles. Lily siempre estaba ocupada haciendo algo en casa: quitar el polvo, doblar la ropa, lavar los platos. Para una niña de 6 años, esto parecía extraño. Mis propios hijos a esa edad tenían pocas tareas, como hacer la cama o guardar los juguetes, y no siempre con éxito. Lance y Marisa, en cambio, pasaban el tiempo jugando videojuegos o socializando con amigos. Sus habitaciones podían quedar desordenadas durante días, y nadie los regañaba. Me molestaba, pero no interferí. Cada familia tiene sus propias reglas. Esa mañana decidí pasar sin avisar. Dorene solía trabajar los sábados, y esperaba pasar tiempo con Lily sin su supervisión intrusiva. Compré un libro nuevo sobre dinosaurios. Mi nieta tenía una pasión inexplicable por ellos, y una caja de bombones, que a Fletcher le encantaron. El día era despejado y soleado, como suele ser en Raytown a finales de mayo. Al acercarme a la casa de mi hijo oí voces fuertes. Las ventanas estaban abiertas, probablemente por el calor. Disminuí el paso, pues no quería interrumpir un escándalo familiar. Te dije que limpiaras esto esta mañana. La voz de Fletcher sonó inusualmente áspera. Mira qué desastre. Lo intenté, papá, pero Lance derramó el jugo y tuve que fregar el piso primero. La voz tranquila de Lily tembló. No me interesan tus excusas. Limpia la cocina ya. Me detuve ante la ventana abierta de la cocina, sin darme cuenta, presenciando la escena dentro. Fletcher rondaba a Lily, con la cara roja de ira. La pequeña figura de mi nieta se encogió con los hombros hundidos y la cabeza hundida. La mesa de la cocina era un auténtico desastre: cereales esparcidos, vasos vacíos, migas, nada que mereciera semejante tono. Lance y Marisa estaban en la puerta observando con evidente diversión. Mira, va a llorar, rió Marisa, dándole un codazo a su hermano. Siempre lo hace. Lance puso los ojos en blanco, la pequeña llorona. Fletcher ni siquiera se giró para reprenderlos. En cambio, agarró un trapo y se lo puso a Lily en las manos. Quiero que este lugar esté limpio en 10 minutos o nada de dibujos animados en una semana. Lily asintió agarrando el trapo con sus deditos. Noté que se mordía el labio, señal inequívoca de que estaba conteniendo las lágrimas. Algo me estremeció por dentro. Este hombre que le gritaba a un niño indefenso no era el hijo que yo había criado. George nunca les levantó la voz a nuestros hijos, ni siquiera cuando realmente merecían un castigo. Caminé con determinación hacia la puerta principal y llamé. Lance me abrió, su rostro cambió al instante al verme.
Llegó la abuela, gritó por encima del hombro, y pude percibir la advertencia en su voz. Fletcher apareció en el pasillo, transformado al instante. La ira había desaparecido de su rostro, reemplazada por una sonrisa de bienvenida. Mamá, qué sorpresa. Pasa. Estábamos a punto de desayunar. Entré y miré a mi alrededor. La sala estaba relativamente ordenada, pero podía ver señales de una limpieza apresurada, cojines desordenados, revistas apiladas desordenadamente. Traje algo para Lily, dije, cogiendo la mochila. ¿Dónde está? En la cocina, ayudando a limpiar, respondió Fletcher con naturalidad. ¿Sabes? Le estamos enseñando responsabilidad. Los niños necesitan entender que todos en casa tenemos responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades de Lance y Marissa? Pregunté dirigiéndome a la cocina. Fletcher dudó. Tienen, otras cosas, estudiar actividades extraescolares. Lily aún es pequeña, así que le viene bien ayudar en casa. Guardé silencio al entrar en la cocina. Lily estaba de pie en un pequeño taburete, justo lo suficiente largo para alcanzar la encimera, limpiándola con diligencia. Al verme se quedó paralizada, una mezcla de alegría y preocupación se reflejaba en su rostro. Abuela, saltó del taburete y corrió hacia mí. La abracé sintiendo su delgado cuerpo temblar. Olía a agua jabonosa y a algo más, un miedo, una comprensión que de repente me atravesó. Te traje un libro nuevo, Sunshine. Lo saqué de la bolsa. Es sobre dinosaurios, justo como te gusta. Lily abrió mucho los ojos y tomó el libro con cuidado, como si fuera algo frágil y preciado. Gracias, abuela, susurró. Lily, no has terminado de limpiar, me recordó Fletcher al entrar en la cocina. Me enderecé mirando fijamente a mi hijo. Creo que ya ha hecho suficiente. ¿Por qué no terminan Lance o Marissa? Fletcher frunció el ceño. Mamá, nosotros decidimos cómo dividir las tareas de la casa. Sí. Crucé los brazos. Entonces explícame por qué una niña de 6 años limpia la cocina mientras los adolescentes holgazanean, ¿y por qué le gritas? El rostro de Fletcher se congeló. Lily retrocedió apretando el libro contra su pecho. Lily, ve a tu habitación, dijo Fletcher sin apartar la vista de mí. Mi nieta me miró con incertidumbre y asentí. Anda, cariño. Subo a verte un rato más tarde. Cuando los pequeños pasos se apagaron en las escaleras, Fletcher respiró profundamente. Mamá, no veo cuál es el problema. Se supone que los niños ayudan en casa. Tú fuiste quien nos enseñó a ser ordenados. Los entrené para ser ordenados, no para ser sirvientes, argumenté. Y nunca les grité como ustedes le gritaron a Lily, ni siquiera cuando realmente merecía un castigo. Exageras, dijo Fletcher, agitando la mano con irritación. Solo fue un tono elevado. Lo oí todo, Fletcher, dije. Y vi a Lance y a Marissa riéndose de ella. ¿Por qué permitiste que pasara eso? Mi hijo se dio la vuelta, abrió el refrigerador y sacó una bolsa de jugo de naranja. Sus movimientos eran tensos. Los niños siempre se burlan unos de otros. Es normal. No es una broma, es acoso. No me rendiría, tú lo estás fomentando con tu inacción. Fletcher dejó el vaso sobre la mesa con un ruido metálico. Mamá, agradezco tu preocupación, pero no te metas en la crianza de nuestros hijos. Tenemos nuestro propio sistema. ¿Un sistema? No pude evitar la amargura en mi voz. Lily vive como Cenicienta, mientras que sus medio hermanos viven como príncipes y princesas. ¿Ese es tu sistema? Está siendo dramático, dijo poniendo los ojos en blanco, y en ese gesto reconocí el carácter adolescente de Lance. Lily solo ayuda un poco en casa, y le viene bien. Abrí la boca para protestar, pero fue entonces cuando Marissa entró en la cocina.
Papá, Lance y yo vamos al centro comercial. Prometiste darnos dinero para unas zapatillas nuevas. Fletcher cambió de tono al instante, su voz se suavizó. Claro, princesa. Toma mi billetera y mi chaqueta, seguro que hay suficiente ahí. Marisa corrió hacia su padre, le dio un beso en la mejilla y luego salió corriendo de la cocina, gritándole a su hermano. Él dijo sí. Interesante, comenté. A algunos niños les compras zapatillas, pero a otros ni siquiera les compras ropa normal. Mamá. No sabes toda la situación. Lily consigue todo lo que necesita, lo necesario. ¿Qué pasa con la atención, el amor, el trato igualitario? Los hijos de Dorene simplemente necesitan más atención ahora. Es una transición de edad difícil. Con Lily es más fácil, es callada, está tranquila porque se siente intimidada. Negué con la cabeza. ¿No ves lo que pasa en tu propia casa? En ese momento Lance entró a la cocina, ya vestido para salir con su nuevo teléfono inteligente en la mano. Papá, vamos a salir. Volveremos para cenar. Bueno, pero no gastes todo el dinero en tonterías, le sonrió Fletcher. Y vigila a tu hermana. Claro. Lance ni siquiera me miró al salir de la cocina. ¿No viene Lily contigo?, pregunté aunque sabía la respuesta. ¿Por qué? Fletcher estaba sinceramente sorprendido. Se aburriría allí. Quizás también quiera cosas nuevas, o simplemente pasar tiempo con su familia. Mamá, ya basta. Lily se lo pasará genial en casa con un libro nuevo. No le gustan nada los lugares ruidosos. Dudaba que alguien le preguntara su opinión, pero decidí cambiar de táctica. Hablando de dinero, ¿mencionaste que te va bien en el trabajo? Sí, asintió Fletcher, visiblemente contento de cambiar de tema. Espero un ascenso para finales de verano. Genial, sonreí. Así que pronto podrás arreglártela sin mi ayuda con la hipoteca. La sonrisa de mi hijo se desvaneció. Bueno, no ahora mismo. El aumento se aplicará gradualmente. Ya veo, asentí. Zapatillas nuevas, smartphones, vacaciones en la costa forman parte de ese proceso gradual. Fletcher se puso morado. ¿Llevas la cuenta de mis gastos? No, solo estoy mirando, y lo que veo no me gusta. Fletcher, usas mi dinero para malcriar a los hijos de tu esposa mientras mantienes a tu propia hija como sirvienta. Eso no es cierto, dijo alzando la voz. Quiero a todos mis hijos por igual. Entonces, ¿por qué nunca te he visto abrazar a Lily, besarla, preguntarle cómo le iba en la escuela, pero llamas a Marisa princesa y le das dinero cuando te lo pide? Fletcher apartó la mirada, con los hombros tensos. No lo entiendes. Dorene es muy sensible a cómo trato a sus hijos. Ha sido duro para ellos desde el divorcio, sobre todo para Lance. Su padre apenas se involucra en sus vidas. ¿Y qué hay de Lily? Ella también lo está pasando mal. Siente que no pertenece a su familia. Es absurdo, dijo Fletcher agitando la mano. Lily está perfectamente bien, y solo es una niña tranquila. En ese momento se abrió la puerta principal y escuché la voz de Dorene. Logré salir temprano. Apareció en la cocina, todavía con su ropa de trabajo, una blusa y una falda ajustadas. Su rostro cambió al verme. Evelyn, no sabía que vendrías hoy. Es una visita espontánea, respondí. Quería pasar tiempo con mi nieta. Dorene sonrió, pero su mirada permaneció fría. ¡Qué bien! Lily estará contenta. Siempre pregunta por ti. No oculté mi sorpresa. No creía que le interesara mucho mi opinión sobre esta casa. Se hizo un silencio tenso. Dorene miró a Fletcher, quien negó levemente con la cabeza. ¿Pasó algo?, preguntó con cautela. Mamá cree que estamos maltratando a Lily, dijo Fletcher bruscamente.
El rostro de Dorene cambió al instante, arqueó las cejas y se quedó boquiabierta, fingiendo sorpresa. ¿Qué? Es un malentendido. Amamos a Lily. Es nuestra hija. Entonces, ¿por qué hace las tareas del hogar mientras los demás niños se divierten? Pregunté sin rodeos. Dorene se arregló el pelo, un gesto que noté cuando estaba nerviosa. Evelyn, estás malinterpretando la situación. Solo la estamos acostumbrando a tener orden. Lance y Marisa también están ayudando, solo que tienen más clases y actividades después de la escuela, como ir al centro comercial a comprar zapatillas nuevas. Arqueé una ceja. Dorene le lanzó una rápida mirada a Fletcher, algo que llevaba tiempo planeando. A Marisa se le han quedado pequeñas las zapatillas, y Lance tiene una competición próximamente. ¿Lily también tiene zapatos nuevos, o libros, juguetes o aparatos nuevos? Tiene todo lo que necesita, dijo Dorene con firmeza. No malcriamos a los niños, excepto a Lance y Marisa. No me rendí. Acabo de ver a Fletcher dándoles dinero para el entretenimiento mientras Lily tenía que limpiar la cocina. Dorene se acercó a su marido y le puso la mano en el hombro, un frente unido contra mí. Evelyn, te respetamos, pero la crianza es nuestra responsabilidad. Tenemos nuestro propio sistema y funciona. Lily es una niña feliz y sana. ¿Estás segura? La miré fijamente a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste si era feliz? Dorene no soportó mi mirada y se apartó de la estufa. Creo que todos deberíamos tranquilizarnos, dijo en voz baja. Tomemos un té. Fletcher, cariño, ¿podrías traer a Lily? Seguro que quiere enseñarle a la abuela sus nuevos dibujos. La falsedad en su voz era casi palpable. Intentaba disimular el conflicto, crear una ilusión de normalidad. Había visto este comportamiento en mis clientes cuando trabajaba de contable, gente que intentaba ocultar fraudes financieros tras una fachada amistosa. Subiré yo mismo, dije, dirigiéndome a la cocina. Mamá, Fletcher me agarró la mano, no le demos tanta importancia. Nos va bien con la crianza. Solté la mano. Veo cómo lo haces y no me gusta. Mientras subía las escaleras, oí voces apagadas desde la cocina. Dorene le susurraba algo con vehemencia a Fletcher. Llamé a la puerta de la habitación de Lily. Pase, su voz tranquila sonaba cautelosa. Lily estaba sentada en la cama, hojeando un libro nuevo. Sus dedos rozaban con cuidado las ilustraciones a color, como si temiera dañarlas. ¿Te gusta el libro, cariño? Me senté a su lado. Muchísimo, asintió. Sobre todo el Triceratops. Tiene unos cuernos preciosos. Sonreí, acariciándole la cabeza. Lily, quiero que sepas que siempre puedes contarme si algo anda mal, si algo te molesta o te molesta. Me miró con un destello de miedo en los ojos. Está bien, abuela, ¿verdad? Le tomé la mano. Creo que lo estás pasando mal. Hoy vi a papá gritándote. Lily bajó la cabeza. No tuve tiempo de limpiar. Lo intenté, pero Lance derramó el jugo y dijo que era culpa mía, y que tenía que limpiar lo que ensuciaba. Asintió sin levantar la vista. ¿Pasa eso a menudo? ¿Te obligan a limpiar y no te ayudan? Lily se quedó en silencio por un momento y luego respondió en voz muy baja. Mamá dice que tengo que ser útil porque vivo en su casa. Algo se quebró dentro de mí. Lily, esta es tu casa. No eres una invitada y no tienes que ganarte un lugar en la familia. Sus pequeños hombros se estremecieron. La abracé y ella se acurrucó contra mí. Lance y Marisa dicen que no soy una hermana de verdad, susurró. Que nadie me quiere. No es cierto. La abracé más fuerte. Te necesitamos mucho. Yo sí, y tus padres te necesitan. En ese momento la puerta se abrió y apareció Dorene con una sonrisa forzada.
Aquí tienes. Preparé chocolate caliente. Lily, baja a la cocina. Sentí a mi nieta tensarse en mis brazos. Vamos a quedarnos aquí un rato más, dije con calma. Estamos mirando un libro sobre dinosaurios. Pero el chocolate se va a enfriar, insistió Dorene, con una sonrisa aún más falsa. Tráelo aquí si no es mucha molestia. Le devolví la sonrisa. Estamos más cómodos aquí. Dorene claramente quería objetar, pero se contuvo. Está bien, pero no te quedes mucho tiempo. Lily tiene otra clase de lectura hoy. Después de que se fue, me volví hacia mi nieta. ¿Qué clase de lectura? Mami me da libros de sílabas, explicó Lily. Tengo que leer 20 páginas todos los días. Pero ya eres un buen lector, me pregunté. Sí, pero mamá dice que tengo que ser el mejor de la clase. Si no, avergonzaré a la familia. Esa fue la gota que colmó el vaso. Una niña de 6 años no debería tener miedo de avergonzar a la familia por leer sílabas. No debería sentirse como una sirvienta en su propia casa ni pensar que nadie la necesita. Pasamos otra hora con Lily, mirando el libro y hablando de dinosaurios. Poco a poco se fue relajando, incluso sonriendo y riendo. Cuando estaba a punto de irme, me dio un fuerte abrazo. Vuelve mañana, abuela, dijo. Lo haré, cariño. ¿Y sabes qué? ¿Qué te parece si vienes a visitarme todo el día? Podríamos hornear galletas y ver dibujos animados. Sus ojos se iluminaron, pero luego se quedaron en blanco. Mamá no me deja. Tengo tareas y quehaceres. Déjamelo a mí, le guiñé un ojo. Todo irá bien. Mientras bajaba las escaleras, encontré a Fletcher y Dorene en la sala. Estaban discutiendo en voz baja sobre algo, pero dejaron de hablar al verme. Me voy, dije, pero tengo una propuesta. Me gustaría llevarme a Lily conmigo todo el día mañana. Dorene abrió la boca para protestar, pero Fletcher se le adelantó. Claro, mamá. Es buena idea, hace mucho que no pasan tiempo juntos. Me di cuenta de que solo quería evitar más conflictos, pero a mí me parecía bien. Genial. La recogeré a las 9 de la mañana. De camino a casa, pensé en todo lo que había visto y oído. La situación era peor de lo que imaginaba. Mi hijo y su esposa habían creado un ambiente tóxico donde Lily era rechazada, humillada y utilizada. Gastaban mi dinero en entretenimiento para los hijos de Dorene, mientras que mi nieta no recibía ni la atención ni los cuidados básicos. George siempre decía, el dinero es una herramienta, puede crear o destruir. Ahora mi dinero financiaba un sistema que destruía la psique de un niño. En casa me senté a la mesa y saqué una carpeta con documentos financieros, un acuerdo con el banco para copagar la hipoteca de mi hijo, extractos de mi cuenta con transferencias regulares, la escritura de la casa. Hubo un tiempo de compromisos y palabras suaves, pero ese tiempo ya había pasado. No podía permitir que esta actitud hacia Lily continuara. Si el apoyo financiero era la única influencia que tenía sobre mi hijo, entonces la usaría. El día que pasé con Lily solo reforzó mi determinación. Se transformó al estar lejos de su familia, riendo, charlando, corriendo por mi jardín, gritando emocionada. No reconocí a esta niña alegre como la niña callada y asustada de la casa de Fletcher. Horneamos galletas con chispas de chocolate, vimos dibujos de dinosaurios e hicimos manualidades de papel. Saqué un álbum de fotos viejo y le enseñé fotos de Fletcher de bebé. Lily se quedó mirando con asombro al niño sonriente construyendo castillos de arena y montando en bicicleta. ¿Es ese realmente mi papá?, preguntó, tocando las fotos con incredulidad. Sí, cariño. Era un niño muy alegre y amable. Ahora se enoja mucho, dijo en voz baja, y esa simple declaración de hechos me rompió el corazón. Cuando llegó la hora de volver, su rostro se ensombreció de inmediato.
Recogió sus libros y manualidades nuevos y los dobló cuidadosamente en su mochila. En la puerta de la casa de Fletcher, me dio un fuerte abrazo. Gracias, abuela. Fue el mejor día de mi vida. Dorene nos recibió con una sonrisa extraña, llevando apresuradamente a Lily arriba para cambiarse después del paseo. Fletcher no estaba en casa, estaba trabajando en su día libre, como explicó su cuñada. De vuelta en mi habitación, marqué el número de Harrison Thatcher. George y yo éramos amigos de la familia Thatcher desde hacía más de 30 años. Harrison había sido el abogado de nuestra familia, ayudándonos con las transacciones, los seguros y los impuestos. Tras la muerte de George, se encargó de todos los aspectos legales de Evelyn. ¡Qué grata sorpresa! La voz de Harrison sonaba tan alegre como hacía 20 años, a pesar de que ya tenía 70. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó. Necesito ayuda, Harry. Tiene que ver con mis obligaciones financieras con mi hijo. Claro. ¿Cuándo sería un buen momento para vernos? Quedamos en vernos al día siguiente en su oficina. Harrison estaba semijubilado, pero tenía una pequeña oficina en el bufete que había fundado. La mañana estaba nublada. Llevaba un traje formal, una costumbre de mi época laboral. Las decisiones importantes requieren la mentalidad adecuada. Guardé todos los documentos financieros relacionados con la casa Fletcher en un maletín y me dirigí al centro de Rayton. La oficina de Harrison estaba en un viejo edificio de ladrillo en la calle Maple. Su secretaria, la señora Patz, parecía haber trabajado con él desde siempre. Me sonrió con amabilidad al verme. Señora Hughes, hace mucho que no viene. El señor Thatcher la espera. Harrison se levantó de su escritorio al entrar. Los años habían añadido canas a su cabello rojizo, pero sus ojos azules seguían siendo penetrantes. Evelyn, estás preciosa. Me abrazó. ¿Cómo estás? No está mal, Harry, pero hay una situación que necesita resolverse. Nos sentamos en las sillas de cuero junto a su escritorio. Saqué un expediente. Se trata de la casa de Fletcher. ¿Recuerdas que ayudé con la entrada hace 5 años? Claro que lo recuerdo. Firmamos un contrato con el banco. Desde entonces he estado pagando 2/3 de la hipoteca cada mes. Le mostré los extractos bancarios. Fue una solución temporal hasta que Fletcher se recuperó, pero las cosas han cambiado. Resumí lo que estaba pasando en casa de mi hijo, la negligencia de Lily, la posición privilegiada de los hijos de Dorene, los gastos desmesurados y las supuestas dificultades económicas. Así que he decidido suspender la financiación. Quiero saber cuáles podrían ser las consecuencias legales. Harrison escuchó atentamente, revisó los documentos y se recostó en su silla. Legalmente no tiene que seguir pagando. El contrato con el banco lo incluye como tercero que realiza los pagos, pero Fletcher es el prestatario principal. Si deja de pagar, él será totalmente responsable de pagar el préstamo. Si no puede pagar, el banco iniciará un proceso de ejecución hipotecaria, primeras advertencias y cargos por mora, luego, si la situación no cambia, subastará la casa para saldar la deuda. Asentí. Es justo lo que esperaba. ¿Hay algo más? Harrison se inclinó hacia adelante. Mientras hablaban, verifiqué los antecedentes de la dirección. Fletcher pidió un préstamo adicional con la casa como garantía hace 8 meses, una suma considerable. Me quedé paralizada, asimilando la información. Un préstamo con garantía hipotecaria, pero aún no había pagado la hipoteca original. Sí, pero ya había capital en la casa gracias a la entrada y los pagos regulares. Los bancos suelen dar un segundo préstamo con ese capital como garantía. ¿Y en qué se utilizó ese dinero? Sentí que la ira aumentaba. Harrison se encogió de hombros. No puedo decírtelo, pero a juzgar por la cantidad, unos $50.000, no fueron reparaciones del techo.
Recordé el coche nuevo de Dorene, las vacaciones en la costa, los aparatos caros para los niños. Todo encajó y yo no sabía nada al respecto. Harrison dijo, legalmente no tenía por qué decírtelo. Él era el dueño de la casa. Tú solo hacías los pagos. Me enderecé. Bueno, eso lo aclara todo, Harry. Necesito una forma legalmente sólida de dejar de financiar la casa. La manera más fácil es notificar al banco que va a suspender los pagos adicionales del préstamo Fletcher Hughes. Le prepararé una carta. También le recomiendo que modifique la orden permanente con su banco. ¿Qué pasa con Fletcher y su familia? Tendrán una opción: encontrar la manera de pagar la hipoteca completa ellos mismos, vender la casa y saldar la deuda, o esperar a la ejecución hipotecaria. En este último caso, la casa probablemente se vendería por debajo del valor de mercado. La deuda se saldaría y el saldo restante se devolvería a Fletcher. Lo pensé. La situación era desagradable, pero no veía otra opción. Mientras mi hijo dependiera económicamente de mí, no tenía ningún incentivo para cambiar. Prepara esa carta, Harry. Una cosa más, sobre mi testamento. Pasamos otra hora en la oficina de Harrison discutiendo los detalles. Al irme me sentí muy mal, pero me sentí aliviado por la decisión que había tomado. En el banco cancelé la orden permanente de transferencia de dinero a la cuenta hipotecaria de Fletcher. Entonces decidí que era mejor no posponer la conversación con mi hijo. Lo llamé al celular. «Mamá, ¿pasa algo?», preguntó sorprendido. Casi nunca lo llamaba en horas de trabajo. «Tenemos que hablar, Fletcher. Es importante. ¿Puedes venir a mi casa después del trabajo?» Es complicado. Dorene y yo tenemos planes esta noche. Cancélenlos, dije. Mi tono no dejaba lugar a objeciones. Te veo a las 6. Hubo una pausa. De acuerdo, respondió finalmente. ¿Pero qué pasa? Nos vemos por ahí. Pasé el resto de la tarde preparándome para la conversación. Preparé té fuerte y preparé galletas, el ritual habitual en las conversaciones familiares serias. A las 5:50 oí llegar el coche de Fletcher. Mi hijo entró con cara de cansancio. «Siéntate». «¿Té?». Señalé la silla. Ignoró la oferta. Parece que algo terrible ha sucedido. No está mal, me serví una taza de té. Pero es serio. He decidido dejar de financiar tu casa. Fletcher se quedó paralizado y luego sonrió nervioso. ¿Qué quieres decir con cortar la financiación? Exactamente lo que dije. No haré más pagos de hipoteca a partir de este mes. Tú eres completamente responsable de tus propios pagos. Me miró fijamente como si no pudiera creerlo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que abrí los ojos. De un sorbo a mi té. Vi cómo tratabas a Lily. Vi cómo le gritabas. Vi a Lance y Marisa acosándola. Como Dorene obliga a una niña de 6 años a hacer las tareas mientras sus hijos se divierten. El rostro de Fletcher se ensombreció. Ahí vas otra vez. Te dije que le estamos enseñando responsabilidad. No, Fletcher. La estás convirtiendo en una sirvienta y estás usando mi dinero para malcriar a los demás niños. Eso no es cierto. Alzó la voz. Tratamos a todos los niños por igual. ¿De verdad? Arqueé una ceja. Entonces explícame por qué Lance tiene un smartphone nuevo y una bici, Marisa tiene una membresía de piscina y ropa elegante y Lily tiene camisetas desgastadas que le quedan pequeñas. ¿Por qué van al centro comercial y ella se queda en casa haciendo la tarea? ¿Por qué se van de vacaciones contigo y la dejan con su abuela? Fletcher apartó la mirada. No lo entiendes.
Cada persona tiene necesidades diferentes. Lance necesita un teléfono para estar en contacto con sus amigos, Marissa necesita clases de natación para su salud, y Lily estudia en casa porque no le das otra opción. Negué con la cabeza. Es más que eso. Me enteré del segundo préstamo que sacaste con la casa como garantía. Fletcher se estremeció y abrió mucho los ojos. ¿Dónde? No importa. Lo que importa es que sacaste una gran suma sin decirme nada mientras estoy pagando casi toda la hipoteca. Y por lo que veo, el coche nuevo de Dorene, las vacaciones, los aparatos electrónicos, ese dinero no se destinó a nada necesario. Teníamos deudas, empezó Fletcher con incertidumbre. Tarjetas de crédito, matrículas de Lance y Marissa. Lily no, aclaré. Va a una escuela pública normal. Fletcher se levantó de un salto. ¿Nos está siguiendo contando nuestro dinero? No, lo miré con calma. Solo estoy observando. Y lo que veo no me gusta. Estás usando mi dinero para vivir por encima de tus posibilidades y estás maltratando a mi nieta. No es justo. Él exclamó, no puedes rechazar ayuda de esa manera. Sí puedo. Ya lo hice. Dejé la taza sobre la mesa. Cancelé la orden permanente en el banco y envié un aviso a la entidad crediticia. A partir del 1 del mes que viene, los pagos corren completamente por tu cuenta. Fletcher palideció. No lo harás. Ya lo hice. Pero no podemos pagar la cantidad total. Había pánico en su voz. No tenemos suficiente dinero. Entonces tendrás que replantearte tus gastos, dije encogiéndome de hombros. Compra menos, gasta menos, vive con un presupuesto como la gente normal. Fletcher se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Mamá, no puedes hacernos esto. Podríamos perder la casa. Sí, es una posibilidad, acepté. Si no encuentras la manera de pagar la hipoteca tú solo, y no te importa que tus nietos acaben en la calle. Me preocupa que una de mis nietas esté siendo humillada en su propia casa, dije con firmeza. No creo que acabes en la calle. Como mínimo puedes vender la casa y comprar algo más asequible, o alquilar un apartamento. Fletcher me miró como si me viera por primera vez. No te reconozco, mamá. Nunca has sido tan cruel. No es crueldad, Fletcher. Es justicia. He hecho la vista gorda demasiado tiempo. Es hora de que todos enfrentemos la verdad. Se recostó en su silla, con los hombros hundidos. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Para que te disculpes, dije. Dijo, está bien. Fui demasiado duro con Lily. Se lo compensaré. No se trata de disculparse, negué con la cabeza. Se trata de que permitiste que tu nueva familia alejara a tu propia hija. Estás usando mi dinero para darles privilegios a los hijos de tu esposa mientras Lily vive como Cenicienta. Eso es una exageración. No, Fletcher. Lo vi con mis propios ojos y la decisión ya está tomada. Fletcher se suavizó de repente con una mirada suplicante en los ojos, la expresión que recordaba de su infancia. Mamá, seamos razonables. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Prometo prestarle más atención a Lily y asegurarme de que Lance y Marissa la traten mejor. Dorene también hará lo posible. Arreglaremos esto. Estoy segura de que lo harás. Asentí. Sobre todo ahora que tu bienestar financiero depende de ello. Pero mi decisión sigue en pie. Fletcher apretó los puños. No puedes hacernos esto después de todo lo que hemos pasado. Tras la muerte de mi padre, he estado ahí para ti. Me visitabas una vez al mes. Fletcher, dije en voz baja, eso no se puede considerar como estar ahí para mí. Siempre he llevado mis finanzas yo sola, lo sabes. Se levantó paseándose nervioso.
Es prudencia, ¿no? Te puso en mi contra durante tu visita, siempre siendo la niñita de papá, siempre intentando hacerme quedar mal. Tu hermana no tuvo nada que ver. Negué con la cabeza. Es mi decisión, basada en lo que vi con mis propios ojos. Fletcher se detuvo bruscamente. Vale, entiendo tu postura, pero sigo sin creer que lo hagas. No eres ese tipo de mujer, no dejarías a tu familia en la estacada. Vi una extraña confianza en sus ojos. Él realmente creía que yo todavía era la madre suave y dócil que eventualmente cedería. No me pongas a prueba, Fletcher, dije en voz baja. Te quiero, eres mi hijo, pero ya no voy a tolerar lo que pasa en tu casa. Sonrió, y en esa sonrisa vi condescendencia. Bueno, mamá, ya lo entendiste. Lo entendí. Repasemos esta conversación en una semana, cuando todos se hayan calmado. Estaba tan seguro de que era solo un arrebato emocional, una amenaza pasajera. Pero esa seguridad solo fortaleció mi determinación. Nada cambiará en una semana, Fletcher. La orden permanente ha sido cancelada. El aviso se ha enviado al banco. Recibirás las facturas completas de la hipoteca a partir de primeros de mes. Lo que tú digas. Él seguía sonriendo, aunque había un destello de preocupación en sus ojos. Tengo que irme, Dorene me espera. Se dirigió a la puerta, pero giró en el umbral. Sé que no lo harás, mamá. Siempre dijiste que la familia era lo más importante. Por eso hago esto, respondí. Por Lily, que también es mi familia. Cuando la puerta se cerró tras Fletcher, me quedé quieto un buen rato. Algo me decía que esto era solo el comienzo de un largo y difícil camino. Pero por primera vez en años, sentí que estaba haciendo lo correcto. Aunque doliera, a veces hay que dar un paso atrás para ver el panorama general. Ahora que lo había visto, no había vuelta atrás. Pasaron 2 meses en un extraño silencio. Fletcher no llamó ni me visitó. Yo tampoco vi a Lily, lo cual fue lo que más me molestó. Intenté visitarla un par de veces, pero Dorene siempre encontraba excusas para no dejarme entrar en casa. Lily estaba enferma, o estaban fuera, o tenía una clase de apoyo. Llamaba al teléfono de casa de mi nieta durante el día, cuando sus padres estaban trabajando, pero Lance o Marisa solían contestar y decir que Lily estaba ocupada. Logré hablar con ella una vez, solo un minuto antes de que Marisa me quitara el teléfono. Lily susurró, abuela, no me dejan verte. El final de julio fue particularmente caluroso. Una mañana temprano, mientras aún brillaba el sol, estaba trabajando en el jardín cuando vi un coche patrulla circulando lentamente por la calle. Se detuvo frente a la casa de Fletcher y bajaron 2 hombres con carpetas en la mano. No eran policías, sino alguaciles. Me quedé paralizado con las tijeras de podar en la mano. El proceso de desalojo había comenzado demasiado pronto. Normalmente los bancos dan más tiempo antes de recurrir a medidas extremas. 20 minutos después, los alguaciles se marcharon tras pegar un documento en la puerta. 1 hora después, vi a Fletcher correr a casa. Al parecer, lo habían llamado del trabajo. Arrancó el periódico de la puerta, lo leyó rápidamente y lo arrugó furioso. Decidí esperar a que me contactara. El teléfono sonó. Mamá, la voz de Fletcher sonaba deprimida. Necesitamos hablar. Claro, respondí con calma. Ven cuando te venga bien. Estaré allí en 1 hora. Llegó incluso antes. Se veía demacrado con los ojos ensombrecidos y la camisa arrugada, nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que me había asegurado hacía 2 meses que no lo haría. El banco ha iniciado el proceso de ejecución hipotecaria, dijo sin preámbulos, hundiéndose en su silla. Van a subastar la casa en 3 semanas. Asentí, sirviéndole té. Ya lo suponía. ¿Has dejado de pagar algo? 4 se frotó la cara. Intenté negociar una reestructuración,
pero debido al segundo préstamo no cedieron. Ya veo. ¿Qué planeas hacer? Fletcher me miró con cansancio. No tenemos suficiente dinero para pagar la deuda. Tendremos que mudarnos. ¿Has encontrado otro lugar para vivir? Dorene tiene el ojo puesto en un apartamento en la zona norte, 2 habitaciones, pequeño, pero es todo lo que podemos permitirnos ahora mismo. Mamá, vine a pedir ayuda, no con la casa. Sé que ya no es posible, pero necesitamos dinero para el primer y el último mes de alquiler, unos miles. Observé a mi hijo con atención. Parecía deprimido y sincero. ¿Y qué hay de Lily? ¿Cómo se tomó la noticia de la mudanza? Apartó la mirada. Está bien. Los niños se adaptan más rápido que los adultos. ¿Pero 2 habitaciones donde va a dormir? En la habitación con Marisa, por supuesto. Se llevarán bien, dijo en voz baja. Lo dudaba, dada la actitud de Marisa hacia su hermanastra. Necesito ver a Lily, dije con firmeza. No te he dado dinero en todo este tiempo porque quería que reconsideraras tu actitud hacia ella. ¿Ha cambiado algo?, suspiró Fletcher. Lo estamos intentando, mamá, pero no es el mejor momento. Todos estamos estresados por la mudanza. Por eso quiero ver a mi nieta. Necesita saber que estoy ahí para ella en cualquier situación. De acuerdo, aceptó a regañadientes. Ven mañana por la tarde. Estaremos todos en casa empacando. Al día siguiente caminé hacia la casa de Fletcher con el corazón apesadumbrado. Algo me decía que no iba a ser fácil. El coche de Dorene estaba aparcado en la entrada, y junto a él había una minivan con un cartel de camiones. La mudanza ya había empezado. Dorene abrió la puerta. Tenía el rostro tenso, pero intentó sonreír. Evelyn, entra, estamos empacando. La casa era un caos, cajas, bolsas, muebles desarmados. Lance y Marisa estaban sentados en la sala, mirando sus aparatos, ajenos a lo que sucedía a su alrededor. ¿Dónde está Lily?, pregunté sin perder tiempo en charlas triviales. Arriba en su habitación, respondió Dorene, ayudándola a empacar. ¡Qué chica tan diligente! Subí las escaleras y encontré a Lily doblando cuidadosamente su poca ropa y guardándola en una maleta destartalada. Al verme corrió hacia mí, y me dio un abrazo. Abuela, te extrañé mucho. Yo también, cariño. La abracé fuerte sintiendo su corazoncito latir con fuerza. ¿Cómo estás? Estoy bien, dijo encogiéndose de hombros. Nos mudamos. Papá dice que el nuevo apartamento estará pequeño, pero hay un parque cerca. Sonreí. ¿Estás emocionado? Lily estaba en silencio. Por un momento guardó silencio, luego dijo en voz muy baja, no sé. Marisa está furiosa por tener que compartir habitación conmigo. Dijo que tiraría mis cosas si ocupaba demasiado espacio. Se me encogió el corazón. Nada había cambiado, seguía el mismo acoso, seguía el mismo abandono. ¿Y qué hay de tu escuela? ¿Podrás seguir yendo allí? Su rostro se entristeció. Papá dijo que voy a una nueva escuela, pero Abby, mi mejor amiga, no estará. En ese momento Dorene entró en la habitación con una sonrisa alegre. Lily, cariño, baja. Papá quiere hablarte de la nueva escuela. Mi nieta asintió obedientemente y se dirigió a la puerta, dándome una última mirada. Una vez que estuvimos solos, la sonrisa de Dorene desapareció. Fletcher dijo, ¿has venido a ofrecer ayuda? Su tono se volvió serio. Era cierto. Vine a ver a Lily, respondí, y a evaluar la situación. Como puede ver, no es nada agradable. Dorene miró a su alrededor. Estamos perdiendo la casa por tu decisión, la decisión de Fletcher de pedir un préstamo que no pudo pagar. La corregí con suavidad,
y por la decisión compartida de gastar dinero en lujos en lugar de necesidades. Dorene apretó los labios. Eso ya es cosa del pasado. Ahora mismo necesitamos ayuda, y Lily también. Es ella quien más me preocupa. Me crucé de brazos. ¿Cómo ha estado estos 2 últimos meses? ¿Por qué no me dejaste verla? Nos molestó tu decisión, dijo Dorene encogiéndose de hombros. Es una reacción natural, añadió, pero objeté, usar a un niño como herramienta de venganza no es una reacción natural, es manipulación. Dorene cambió de táctica repentinamente. Su rostro se suavizó, un tono suplicante se apoderó de su voz. Evelyn, seamos sinceras. Todos cometemos errores. Quizás no siempre hayamos sido justos con Lily, pero esto es muy difícil para nosotros ahora mismo, y Lily es la que más sufre. Escuela nueva, apartamento pequeño, compartiendo habitación con Marissa, quien, admito, no siempre es amable con ella. Escuché atentamente intentando entender a dónde quería llegar. ¿Qué sugieres? Dorene hizo una pausa, como si le diera vueltas a una idea. Ahora mismo, dijo, quizás Lily podría quedarse contigo un tiempo, hasta que nos recuperemos. Sería mejor para todos. Tendría su propia habitación, una escuela que nos resultara familiar, y sería más fácil para nosotros adaptarnos al pequeño apartamento. Así que eso es todo, habían decidido usar a Lily como cebo para sacarme dinero. ¿Cuánto tardarás en recuperarte?, pregunté. Dorene hizo un gesto vago. Hasta que encontremos un lugar más grande para vivir, quizá unos meses. ¿Y esperas que mantenga a Lily todo ese tiempo, que pague sus gastos, su matrícula escolar, su ropa? Eso sería de gran ayuda, sonrió Dorene. Lo pensé. Era tentador darle a Lily una vida normal, pero no confiaba en las intenciones de Dorene y Fletcher. Necesitaba hablarlo con mi hijo. Bajé y encontré a Fletcher en el estudio, revisando papeles. Dorene sugirió que Lily se quedara conmigo, dije sin preámbulos. Fletcher asintió sin parecer sorprendido. Sí, ya hablamos de esa posibilidad. Tiene sentido en nuestra situación. ¿Y qué hay del aspecto legal? ¿Estás dispuesta a establecer una tutela temporal?, frunció el ceño. ¿Tutela? ¿Por qué tan formal? Es solo una solución temporal. Si Lily va a vivir conmigo, necesito el derecho a tomar decisiones sobre su educación, su salud y su seguridad, expliqué. Sin tutela legal, eso es imposible. Fletcher guardó silencio un momento sopesando la situación. De acuerdo, si te hace sentir mejor. Pero tiene que ser una custodia temporal, y nos reservamos el derecho de ver a nuestra hija en cualquier momento. Claro que sí, le aseguré. Hay una pregunta más, si Lily vive conmigo la mantendré por completo, pero no te daré dinero. El rostro de Fletcher se ensombreció. Así que se llevan a nuestra hija, pero se niegan a ayudarnos con la vivienda. No me la llevo, Fletcher. Le ofrezco estabilidad mientras resuelves tus problemas. Eso sugirió Dorene, y estoy de acuerdo, pero no voy a financiar tu estilo de vida. Sabes que ni siquiera tenemos dinero para el depósito de seguridad del apartamento, dijo. Vende el coche de Dorene, sugerí. O los aparatos electrónicos de Lance. O las joyas que le compraste a tu esposa. Tienes suficientes cosas valiosas para reunir el dinero que necesitas. Fletcher golpeó la mesa con el puño. ¿Lo haces a propósito para castigarnos? No, hijo, suspiré. Simplemente dejé de caer en tus malos hábitos. Piensa en la oferta, Lily estará mejor conmigo hasta que arregles tu vida. No tendrá que cambiar de escuela, de amigos, de entorno, y tú tendrás la oportunidad de concentrarte en resolver tus problemas financieros. Guardó silencio un buen rato y luego asintió lentamente. De acuerdo, pero solo temporalmente, y la visitaremos cada fin de semana. Una semana después, todo el papeleo estaba listo.
Harrison me ayudó con los aspectos legales y obtuve la custodia temporal de Lily por 1 año, renovable. Fletcher firmó los papeles a regañadientes, pero no tenía muchas opciones. El nuevo apartamento era diminuto con 2 habitaciones pequeñas, así que Lily tendría que dormir en un catre en un rincón de la habitación de Marissa. La mudanza de mi nieta conmigo fue sorprendentemente fluida. Tenía tan pocas cosas que todo cabía en una maleta y una mochila. Preparé la habitación que antes era de Prudence, luminosa, espaciosa y con vistas al jardín. Compré una cama nueva, un escritorio y estanterías. Cuando Lily vio su nueva habitación, abrió los ojos de par en par, sorprendida. ¿Todo esto es para mí?, preguntó incrédula. Es todo tuyo, cariño, la rodeé con el brazo. Puedes decorarlo como quieras. Los primeros días no fueron fáciles. Lily se despertaba a menudo por la noche llorando, llamando a papá. Me sentaba con ella, la abrazaba, le contaba historias. Poco a poco se fue calmando, se acostumbró. Empezó a sonreír más, a hablar más alto, a reír. Fletcher y Dorene la visitaron ese primer fin de semana, como prometieron. Le trajeron una muñeca nueva, obviamente cara, con un vestido elegante. Lily les dio las gracias amablemente, pero noté que no estaba contenta con el regalo. Más tarde me confesó que nunca le habían gustado las muñecas, prefería los libros y los rompecabezas. Ni siquiera saben lo que te gusta, pensé con amargura. La visita continuó tensa. Lance y Marissa se quedaron en casa haciendo la tarea, como explicó Dorene. Fletcher guardó silencio, respondiendo a las preguntas de su hija sobre el nuevo apartamento con respuestas monótonas. Dorene intentó aparentar una interacción familiar normal, pero parecía falsa. 3 semanas después de que Lily se mudara, decidí hacer mi testamento. Tenía cita con el notario para el martes por la mañana. Harrison también estaba allí, me ayudó a redactar los documentos para que todo estuviera legalmente impecable. Ahora, señora Hughes, el notario, un hombre mayor con una barba pulcra, me miró atentamente, ¿desea modificar su testamento y dejarle todos sus bienes a su nieta, Lily Hughes? Sí, confirmé, pero con la condición de que el patrimonio se mantenga en un fideicomiso hasta que alcance la mayoría de edad. Harrison Thatcher será el fideicomisario. Ya veo. ¿Y qué hay de tus hijos, Fletcher y Prudence Hughes? Prudence recibirá algunas de mis joyas, que pertenecieron a mi madre, expliqué, tienen un valor sentimental para ella. Fletcher recibirá el reloj y los gemelos de su padre. Todo lo demás, la casa, las cuentas bancarias, las inversiones, irá a un fideicomiso para Lily. El notario asintió, tomando notas. ¿Y está seguro de su decisión? Su hijo podría impugnarla en los tribunales. Que lo intente, sonreí. Tengo todas las razones para distribuir la herencia así, y Harrison me ayudará a demostrarlo si es necesario. El testamento fue firmado, atestiguado y registrado oficialmente. Harrison guardó una copia en su oficina y yo otra en mi poder. Sentí alivio, el futuro de Lily ahora estaba asegurado, pasara lo que pasara conmigo. No tenía intención de informar a Fletcher del cambio de testamento, pero el destino quiso lo contrario. Esa misma tarde pasó por mi casa inesperadamente, supuestamente para recoger unos papeles de Lily que había olvidado entregar. Mi nieta estaba en la escuela, así que estábamos solos. Le ofrecí té y nos sentamos en la cocina a hablar de cosas cotidianas, el tiempo, la salud, las noticias de Rayton. Fletcher parecía tenso pero educado. Mi maletín con los documentos notariales estaba sobre la mesa. No había tenido tiempo de guardarlo desde mi regreso. ¿Qué es esto? Fletcher señaló con la cabeza la carpeta titulada Will, mis documentos personales. Intenté guardar el maletín, pero él fue más rápido. ¿Cambiaste el testamento? Sacó la carpeta y la abrió. Hoy me miró con ojos oscurecidos. No es asunto tuyo, extendí la mano. Devuélvemelo, por favor.
Pero ya estaba leyendo y su rostro cambiaba con cada línea. ¿Qué significa eso? Me miró. ¿Le dejas todo a Lily y a mí solo el reloj de mi padre? Tengo derecho a mi propiedad. Respondí con calma, y decidí que Lily era la que más necesitaba protección y apoyo. Fletcher arrojó la carpeta sobre la mesa. Me desheredaste por un pequeño rencor, después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué hiciste exactamente, Fletcher? Lo miré fijamente a los ojos. Aprovecharte de mi dinero durante años. Dejar que tu esposa y sus hijos abusaran de mi nieta. Pedir préstamos de los que no tenía ni idea. Soy tu hijo, exclamó levantándose de un salto. Soy de tu propia sangre y me tratas como a un extraño. Tomaste esa decisión, Fletcher, negué con la cabeza. Cuando decidiste que tu nueva familia era más importante que tu propia hija. Cuando me dejaste convertir a Lily en una sirvienta. Cuando gastaste mi dinero en lujos en lugar de darle a tu hija una vida normal. No te lo permitiré. Golpeó la mesa con el puño. ¿Impugnaré el testamento? ¿Con qué fundamento? Arqueé una ceja. Porque decidí cuidar de mi nieta en lugar de un hombre de 42 años que no sabe administrar sus propias finanzas. El rostro de Fletcher se ensombreció. Siempre has querido más a Prudence, siempre la pusiste por encima de mí. Y ahora has encontrado una nueva favorita, Lily. No es cierto, Fletcher, negué con la cabeza. Los amé a ambos por igual y todavía los amo, pero amar no significa caer en el egoísmo y la irresponsabilidad. No quiero oír más moralizaciones. Agarró su chaqueta. Me traicionaste, mamá. Primero me quitaste la casa, luego te llevaste a mi hija, y ahora me desheredaste. ¿Qué sigue? ¿Crecerás y asumirás la responsabilidad de tus actos? Dije con calma, y tal vez recuerdes que tienes una hija que necesita a su padre. Tengo 3 hijos, gritó. No solo la de Lily, le recordé, sino solo una que es de tu propia sangre, y es ella a quien abandonaste. Fletcher me lanzó una última mirada de enojo y salió furioso de la cocina. La puerta principal se cerró de golpe y el motor de su coche rugió. Me quedé sentado a la mesa, mirando los papeles esparcidos. Era el final, lo sabía. Fletcher no me perdonaría este golpe a su ego. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que había hecho lo correcto. Lily merecía una vida mejor, y estaba decidido a dársela, sin importar lo que su padre pensara. Hace un año que no oigo la risa de los niños en casa. A veces al despertarme por la mañana, no recuerdo al instante que ya no estoy sola, y los sonidos en la cocina no son los de George preparando su tortilla de la casa, sino los de Lily intentando sorprenderme con una taza de té y tostadas con mermelada. El año ha volado. La custodia temporal se ha convertido desde hace tiempo en custodia permanente. A Fletcher no le importó cuando llegó el momento de renovar los papeles. Él y Dorene se mudaron a un pequeño apartamento en las afueras de Raytown, en un barrio que los lugareños llaman delicadamente en desarrollo. 2 veces al mes visitaban a Lily, al principio los dos, luego Fletcher, cada vez más solo. Su matrimonio se estaba desmoronando, era evidente incluso en sus breves encuentros. Dorene culpaba a su marido por la pérdida de su hogar y su estatus, él la culpaba por ser derrochadora. Lance, que ahora tenía 15 años, se metía constantemente en problemas en su nueva escuela. Marissa se retrajo y dejó de nadar. Lo siento por ellos, pero me di cuenta de que toda esta situación era una consecuencia lógica de sus propias decisiones y acciones. Lo que realmente me agradó fue el cambio en Lily. Al principio era recelosa, callada, tenía miedo de pedir nada y a menudo se despertaba gritando por la noche. Tuve que sentarme a su lado durante largos ratos, asegurándole que nadie le gritaría si derramaba jugo o no tenía tiempo para limpiar su habitación. Poco a poco su coraza empezó a resquebrajarse. Una mañana, la oí tararear mientras regaba las flores del alféizar.
En otra ocasión, la pillé bailando frente al espejo con un cepillo en lugar de un micrófono, detalles insignificantes, pero que decían mucho. En la escuela, Lily siempre había sido una estudiante competente, pero ahora sus calificaciones eran aún mejores. La maestra, la señora Parkinson, comentó en la reunión de padres que la niña se había vuelto más activa en las discusiones, levantando la mano y acercándose a la pizarra. Es como si hubiera desplegado sus alas, dijo la maestra, y yo estaba totalmente de acuerdo. Decidí apoyar el desarrollo de mi nieta y le ofrecí varias actividades adicionales, siempre que le gustaran. ¿De verdad sabes hacer cualquier cosa?, preguntó con incredulidad. Claro, cariño. Deportes, arte, ciencias que te interesa, pensó Lily, jugueteando con el colgante de media luna que siempre había usado desde que se lo regalé. Me gustaría aprender a tocar el piano, dijo en voz baja. Nos enseñaron un concierto en el colegio, y era precioso. La matriculé en la escuela de música de la señora Phelps, una anciana con un mechón de pelo canoso y mirada amable. Después de un mes de clases, me llamó. Sra. Hughes, su nieta tiene un oído increíble, dijo emocionada. Es un talento natural. Aprende todo sobre la marcha y ya toca piezas que mis otros alumnos tardan 6 meses en dominar. No me sorprendió, a Lily siempre le había gustado la música, tararear melodías que oía en la radio, marcar el ritmo con los dedos sobre la mesa, pero en casa de Fletcher y Dorene no había espacio para desarrollar ese talento. Compré un piano usado a unos vecinos que se mudaban a Florida. A Lily le encantaba, se sentaba frente al instrumento durante horas, aprendiendo escalas y piezas sencillas. Sus deditos recorrían las teclas con una destreza asombrosa. Después de 6 meses de clases, tuvo lugar el primer concierto de presentación. Me senté en el vestíbulo de la escuela de música, viendo a mi nieta subir al escenario con un modesto vestido azul, que habíamos elegido juntas. Hizo una reverencia, se sentó al piano y la música fluyó, una pieza sencilla de Schumann, pero en su interpretación sonó especialmente conmovedora. Había invitado a Fletcher al concierto, pero no vino. Llamó en el último momento, alegando una emergencia laboral. Vi a Lily recorriendo el público antes del concierto, buscando a su padre. Se quedó con la mirada perdida al no encontrarlo, pero en el escenario se recompuso y tocó impecablemente. Luego, mientras caminábamos a casa, me tomó de la mano con fuerza y habló de música, de qué pieza quería aprender a continuación. Ni una palabra sobre mi padre. Las visitas de Fletcher se hicieron menos frecuentes, una vez al mes, luego cada 2 meses. Siempre le traía regalos caros pero impersonales, muñecas con las que Lily no jugaba, vestidos demasiado elegantes para la vida cotidiana. Un día, le trajo un osito de peluche enorme que ocupaba la mitad de su habitación. Gracias, papá, dijo educadamente, pero noté que se sentía incómoda. Fletcher no conocía a su hija, sus gustos, sus aficiones, sus sueños. Compraba regalos que creía que le deberían gustar a una niña de 7 años, sin darse cuenta de que Lily no era una niña cualquiera. Prefería los libros de dinosaurios a las muñecas Barbie, las enciclopedias a las revistas de moda, la música clásica a los dibujos animados. En su 8º cumpleaños hicimos una pequeña fiesta. Invitamos a algunas chicas de su clase, incluyendo a Abby, su mejor amiga. Pedimos un pastel con forma de piano y decoramos la casa con globos. Lily resplandecía de felicidad al aceptar las felicitaciones y los regalos. Fletcher llegó con Dorene, era la primera vez que estaban juntos en mucho tiempo. Parecían extrañamente educados el uno con el otro, hablando poco. Le dieron a Lily la tableta último modelo, demasiado cara para su situación actual. Noté a Dorene mirando alrededor de la casa, tomando nota de cada detalle, de cada cambio que había hecho durante el último año, su mirada evaluativa, como si estuviera calculando el valor de todo lo que veía. Después de la fiesta, cuando los niños se habían dispersado y Lily había subido a revisar los regalos, Fletcher pidió hablar conmigo a solas.
Salimos al jardín y nos sentamos en un banco bajo un viejo manzano. Mamá, quiero disculparme, empezó apartando la mirada. Por todo lo que pasó, por cómo me comporté. Observé a mi hijo con atención. Había cambiado mucho el último año, canas en las sienes, nuevas arrugas alrededor de los ojos y una expresión deslucida. Me alegra oír eso, Fletcher, dije con calma. Lily necesita un padre que reconozca sus errores y quiera corregirlos. Sí, claro, asintió. Pero no me refiero solo a Lily. Quiero reconstruir nuestra relación, mamá. Somos una familia, pase lo que pase. ¿Ha cambiado algo en tu vida?, pregunté sin rodeos. Fletcher hizo una pausa y luego suspiró. Dorene y yo nos separamos. Ella se va a vivir con su hermana a Seattle. Lo siento. No me sorprende, dije con sinceridad. Sí, sonrió con amargura. Supongo que siempre viste cosas que yo no. Dorene no es quien yo creía. No dije nada. No tenía sentido decir lo obvio, que a Dorene siempre le había interesado solo el dinero y el estatus, y que lo había usado para mantenerse a sí misma y a sus hijos. Va a ser difícil para mí estar solo, continuó Fletcher. Económicamente quiero decir. El apartamento está a mi nombre, los muebles son míos, pero mi sueldo apenas me alcanza para pagar las cuentas. Esperaba que esta conversación girara en torno al dinero tarde o temprano. ¿Qué sugieres?, pregunté con neutralidad. Tal vez pueda volver a casa contigo, me miró esperanzado. No para siempre, claro, añadió rápidamente, solo hasta que me recupere. Y Lily se alegraría de verme todos los días. Lo pensé. Una parte de mí quería ayudar a mi hijo, después de todo, a pesar de todo, era mi hijo. Pero otra parte recordaba todo lo que había sucedido en los últimos años. No, Fletcher, negué con la cabeza. No es buena idea. Lily apenas empezaba a sentirse segura, a ganar confianza. Tu presencia constante podría romper ese delicado equilibrio. Pero soy su padre, dijo indignado. Tengo derechos. Claro que sí, y nunca he interferido en tu comunicación con tu hija, le recordé. Pero vivir con nosotros es diferente. No estás listo para esa responsabilidad. Sigues sin confiar en mí. Apretó los labios. Sigues castigándome por errores del pasado. No te estoy castigando, Fletcher. Estoy protegiendo a Lily. Y sí, estoy seguro de que hayas cambiado lo suficiente como para anteponer sus intereses a los tuyos. El rostro de mi hijo se contorsionó de ira. Nunca me vas a dar una oportunidad, ¿verdad? Mantendrás a mi hija alejada de mí hasta que olvide por completo quién es su verdadera familia. Lily sabe perfectamente quién es su familia, respondí con calma, y siempre puedes formar parte de su vida. Ven a visitarla, pasa tiempo con ella, llévala de viaje los fines de semana. Pero vivir aquí. No. Fletcher se puso de pie apretando y abriendo los puños. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Aún puedo impugnar la custodia. ¿Con qué argumentos? Me levanté también. No puedes darle estabilidad a una niña. No tienes un hogar permanente, tu matrimonio está roto, tu situación económica es precaria. Cualquier tribunal dejaría a Lily conmigo. Sabía que tenía razón, y eso lo enfureció aún más. Hablaremos más sobre esto, dijo y se dirigió a la casa. Después de esa conversación, Fletcher no apareció en casi 3 meses. No llamó ni escribió. Lily preguntaba por él, y yo le decía que papá estaba muy ocupado en el trabajo, pero que se aseguraría de visitarla cuando pudiera. Ella asintió con una comprensión que me rompió el corazón. Un niño no debería tomarse la ausencia de sus padres con tanta calma. Una noche, mientras estábamos sentadas en la sala, yo tejiendo, Lily al piano, de repente interrumpió su interpretación y se volvió hacia mí. Abuela, ¿me quiere papá?
Dejé las agujas, me acerqué a ella y la rodeé con el brazo. Claro que sí, cariño. Es solo que no siempre sabe cómo demostrarlo. Lily pasó el dedo por las teclas pensativa. Cuando vivía con ellos, a menudo pensaba que estarían mejor sin mí, que era superflua. Nunca fuiste superflua, la abracé más fuerte. Es solo que algunos adultos no se dan cuenta del tesoro que les han dado. Sonrió acurrucándose contra mí. Me alegro de vivir contigo, abuela. Nunca me hace sentir superflua. Nunca lo haré, le besé la cabeza. Eres lo mejor que me ha pasado en años. En septiembre recibí una carta de Fletcher, una postal desde Portland. Escribió que había encontrado un nuevo trabajo en una compañía de seguros, se había mudado a otro estado y estaba empezando una nueva vida. Prometió llamar a Lily cada semana e ir a su casa por Navidad. Durante las 2 primeras semanas sí llamó, luego, las llamadas se hicieron cada vez más cortas. Para Navidad envió un paquete con regalos y disculpas. No pudo venir, era demasiado trabajo. Lily se tomó la noticia con estoicismo, como si no esperara otra cosa. Pasamos las fiestas solos, excepto por la visita de Prudence con su esposo e hijos. Decoramos la casa, horneamos pan de jengibre y fuimos a la función navideña del colegio. Fue un ambiente tranquilo, acogedor y apacible. En el nuevo año, decidí que ambos necesitábamos un cambio de aires. Durante demasiado tiempo, la vida había girado en torno a los problemas creados por Fletcher y Dorene. Era hora de seguir adelante. ¿Qué te parecería hacer un viaje este verano?, le pregunté a Lily durante el desayuno. Abrió los ojos de par en par. ¿Un viaje de verdad? ¿A dónde? A cualquier lugar que quieras ir, sonreí. Podríamos ir a Washington D.C. y ver los museos. O a Nueva York, hay un zoológico genial y un museo de historia natural con esqueletos de dinosaurios reales. O incluso... Hice una pausa. ¿Europa? Europa. Lily se levantó de un salto. ¿En serio? Podríamos ver la Torre Eiffel, el Coliseo y los castillos, lo que quieras. Me reí al ver su entusiasmo. Elige un país y haremos un itinerario. Ese mismo día fuimos a la librería y compramos un atlas mundial, guías de Europa y un cuaderno para planificar el viaje. Lily se sumergió en el aprendizaje de países y lugares de interés, contándome algo nuevo cada noche sobre los lugares que quería visitar. Al verla tan animada y feliz, pensé en cuánto tiempo había postergado mis propios sueños de viajar, primero por mi carrera, luego por mi familia, y finalmente por la enfermedad de George. Incluso después de su muerte seguí viviendo una rutina, dedicando mi dinero y mi tiempo a Fletcher y su familia. Pero ahora, por fin, tenía el valor de cambiarlo todo, poner el bienestar de Lily por encima de la supuesta comodidad de los adultos, dejar de financiar relaciones poco saludables, responsabilizarme del futuro de una niña que confió en mí. Supongo que eso es el verdadero amor, no consentir debilidades sino defender con firmeza lo correcto. George aprobaría mis decisiones, estaba segura. Una noche, cuando Lily ya dormía, salí al jardín y miré las estrellas. El aire primaveral era fresco pero fresco, lleno de la promesa de una nueva vida. Lo logramos, George, susurré como si pudiera oírme. Nuestra nieta está a salvo, es feliz. En el susurro de las hojas del viejo manzano, oí su voz, sabía que tomarías la decisión correcta, Eve. Sonreí, aspirando el aroma de las primeras flores del verano. Viajes, nuevos descubrimientos para Lily y para mí, la vida seguía adelante y por primera vez en años, miraba al futuro con alegre anticipación en lugar de ansiedad y obligación. Cenicienta había encontrado su hogar, y en este cuento de hadas no había lugar para una madrastra malvada y un padre indiferente, solo amor, música y la promesa de aventuras que aguardaban más allá del horizonte.